Hoy vamos a ver qué está pasando con Bitcoin, cuál es su tendencia y qué nos dicen las métricas on-chain. Quédate porque lo que vamos a ver hoy es una verdadera barbaridad a nivel de muchísimos datos que probablemente no sabías y te voy a dejar el análisis bien aterrizado a tierra para que entiendas qué está pasando con los compradores, con los vendedores, con el mercado y con todo. Vamos allá. Aquí tenemos a nuestro amigo Bitcoin, que si os fijáis, estamos rangueando estos meses en esta zona. Está siendo bastante exhaustivo para el mercado. No, o sea, para mí la tendencia sigue siendo bajista. O sea, si os fijáis, desde el all time high, caída, 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 y lo raro es que aquí no haya hecho otra subidita para volver a caer. Pero bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Muy sencillo. No sabemos qué va a pasar. Realmente nadie sabe qué va a pasar. Yo creo que vamos a seguir rankeando y en algún momento, según dice el on-chain, bajaremos por debajo de los 52, 53, esta zona de max pain, que es lo que yo creo que va a pasar. Pero sí que ahora veo que hay bastante compresión, está comprimiendo. Entonces, o veremos un movimiento duro a la baja o veremos un movimiento hacia arriba. Eso es uno de lo que podemos esperar. Todavía no hay confirmación, por lo que hay que seguir esperando. Algo que me parece muy interesante es que Bitcoin está muy jodido. Bueno, Bitcoin, el ecosistema cripto, a nivel de que ha habido hackeos a Cold Wallet, una de las wallets más seguras del mundo, han draineado millones. Ahora hace nada ha habido hackeo a SafePal, no a la wallet, sino a las direcciones de la gente que ha comprado. Esto seguramente venga de la mano de alguna mafia, porque si no, ¿para qué querrían los datos de esa gente? Ya estás doxeando, ya estás sabiendo qué personas tienen cripto, dónde viven, y esos datos son bastante comprometidos, porque una wallet, tú te creas otra, mueves el dinero y ya está. Pero la dirección de tu casa no es algo que puedas cambiar en 2 minutos. Con eso y también con que hay muchas mineras de Bitcoin que están dejando de minar Bitcoin para pasarse al negocio de la inteligencia artificial y ofrecer esa estructura hacia la IA, y aún así Bitcoin se está manteniendo bastante bien. O sea, la verdad, en otro momento de mercado estas noticias hubiesen sido una caída terrible. Y yo creo que estamos en temporada bajista, pero no por algunas malas noticias como aquí, ¿no? Que hemos visto caídas fuertes, sino por agotamiento, porque no está pasando nada en cripto, no hay interés. Vamos a ver ahora algunas métricas on-chain bastante interesantes. Ya sabéis que esta es de mis favoritas en Liquidation Map. Y comentaros que a corto plazo, como podéis ver, yo creo que vamos a subir. ¿Por qué? Porque aquí hay más liquidez. Y la liquidez es un imán. ¿Vale? Veis que aquí se liquidarían 580 millones y aquí 651 millones. Pero si lo ponemos en 7 días, aquí son casi 5 billones y aquí son 3,4. O sea, mucha gente apalancada en corto. Y con eso hay que tener cuidado. Pues si os fijáis, hay mucha más liquidez si Bitcoin sube $1000 que si baja $1000. Entonces, ¿qué va a hacer la liquidez? Atraerlo como un imán. Vigilad si tenéis operaciones abiertas, porque podría ser que hiciese subida para limpiar a toda esta gente y luego siguiese rangueando. Ya sabéis que estamos en una época de mercado bastante aburrida a nivel de que no está pasando nada. Otra métrica interesante es el Realized Price. Esta me gusta enseñarosla porque es una métrica muy sencilla. Ups, me voy a mover porque no se me ve. Ahí está, ya me he movido. Y esta es clave. ¿Por qué? Porque nos dice si estamos en buen punto o no. Fijaos, históricamente, cuando el precio ha bajado por debajo del Realized Price, ha sido el mejor punto de compra de ese ciclo. ¿Vale? Lo hemos visto todos los ciclos. Ahora estamos casi llegando. Si os fijáis, queda muy poco. Esta métrica hay que tenerla en cuenta porque es muy sencilla de ver y nos da datos muy buenos. Otra que también es muy top, el MVRV. Fijaos, cuando baja por debajo de 1, históricamente ha sido bottom de mercado. Literal. Y después de eso ha venido la recuperación y la posterior subida. Vamos a ver lo mismo. Estamos muy cerquita, 1.18, 1.22, 1.20.
Es lo más cerca que hemos estado esta season, ¿eh? Digo esta season, pero si os fijáis, 2023, 2024, 2025 y, epa, entramos en 2026 y esto empieza a bajar. Entonces, también hay que tenerla en cuenta, el MVRV es muy interesante. Otra confluencia más que sumar al Realized Price. Y aquí para poneros en situación, fijaos la cantidad de Bitcoin que hay en pérdidas, ¿vale? O sea, esto es una locura. Cuando llegamos a la TH en octubre de 2025, fijaos, en esta época había muy poca gente con el supply en pérdidas. Pero mirad ahora. De hecho, hemos superado las pérdidas que había en el ciclo de 2022. Las hemos superado por poquito, pero las hemos superado. La cosa está bastante jodida. Esta gente está underwater. Así que hay que tener en cuenta esto. Si la mayoría de gente está en pérdidas, ¿qué va a pasar? Que cada vez que el precio suba un poco, van a vender, van a salir en break-even para no asumir esas pérdidas. Vamos a verlo más a fondo con las métricas que os tengo preparadas. Aquí podéis ver que Bitcoin está encerrado entre dos precios importantes. Por abajo tiene la zona que lo está sujetando y por arriba tiene una zona a la cual le está costando recuperar. Entonces ahora mismo Bitcoin está justamente atrapado en medio y no está cayendo con fuerza, pero tampoco está demostrando una fuerza real para subir. Está metido en una zona de indecisión. ¿Y eso qué nos dice? Que el mercado sigue en pausa. ¿Veis? La línea azul es el Realized Price, la amarilla es la media del Realized Price y las rojas son el Realized Price de los Short Term Holders, los que tienen en tendencia, los que tienen posesión Bitcoin menos tiempo. Que si os fijáis, pues desde que empezaron a comprar aquí prácticamente en ATH, pues cada vez están más underwater. Aquí podemos ver algo muy interesante y es la cantidad de Bitcoin que se está moviendo. Si os fijáis, hay muy poco movimiento real. Se está negociando poco Bitcoin y esto pues no es entusiasta, es bastante apático, ¿no? No hay movimiento, el mercado está mucho más apagado de lo normal, se está moviendo poco dinero real y eso suele pasar cuando la gente pues no tiene interés, no tiene convicción y no tiene algo claro. Cuando el mercado está tan quieto, como os he comentado antes, que está como comprimiendo, rangueando, suele venir un movimiento fuerte en una dirección o en otra, pero fijaos, estamos llegando a niveles del bear market de 2023. O sea, a estos puntos estamos llegando. Muy, muy poco interés. Si os fijáis en esta métrica, el porcentaje del supply que está en profit, que la hemos visto antes de otra forma, pero aquí se ve mucho más claro. La mitad del supply está underwater, la mitad del supply está en pérdidas. Los vendedores ya no están apretando tanto como antes. O sea, el mercado parece estar acercándose a una zona donde la venta se va agotando. La parte positiva es que como los vendedores están cada vez más cansados, ya no hay tanta agresividad vendedora como había antes. Pero esto no significa que vaya a empezar la subida. Esto significa que hay menos presión bajista. La presión bajista parece menos fuerte. Si nos fijamos en esta métrica, vamos a ver las veces que ha rechazado el mercado en break-even. ¿De acuerdo? Esto es muy loco porque cada vez que el mercado intenta recuperarse, hay mucha gente que vuelve a estar más o menos en break-even, ¿no? En el momento en el que entraron y aprovechan para vender y salirse. O sea, la gente que viene atrapada, de los que han comprado un poco más arriba, pues está usando todos los rebotes posibles para soltar esa posición. Bitcoin ha intentado recuperarse varias veces, pero en cuanto mucha gente vuelva a estar en break-even, pues venden y mirad, está costándole horrores. La verdad, eso está frenando mucho la subida. Es que el mercado todavía tiene oferta por encima. Entonces hay muchísima gente atrapada que está aprovechando esos rebotes precisamente para decir, me limpio las manos. Y esta métrica también es interesante. La métrica de que los ETF, las ventas y las compras han estado bastante paradas. Ha entrado algo de dinero, pero como podéis ver es muy poco. No es una entrada fuerte, no es una ola clara de compras, compras, compras. Es más bien un goteo pequeñito, ¿no? El que está entrando. Entonces han mejorado un poco las entradas, pero no lo suficiente como para decir que ha vuelto una demanda fuerte.
De momento es muy poca cosa, ya estáis viendo. Así que las ventas pueden haberse calmado un poco, pero las compras no han vuelto con fuerza. Por eso el precio pues sigue rangueando, ¿no? No tiene ni fuerza para subir, ni ahora hay ventas para bajarlo. Y esta métrica también es muy interesante, y es que está hablando de que hay muchísima gente apostando a que Bitcoin va a subir. Si os fijáis, este pico llegó a los 123.000, aquí son los 120k, 110. Hay muchísima gente que está apalancada en largos, pero el problema es que se están adelantando. Es que están colocándose a la alza antes de que el mercado confirme de verdad con fuerza que nos vamos hacia arriba. Entonces, hay muchísima gente posicionada en la subida, pero el precio todavía no ha dado una señal sólida. Seguimos en rangueo. Y eso hace que el mercado pues esté más frágil, ¿no? Porque no hay esa compra en spots fuerte, sino que la gente se está apalancando y el dinero que tú te apalancas no es dinero real que está entrando en Bitcoin. ¿De acuerdo? Entonces, si el precio no acompaña, esta gente optimista puede acabar alimentando una caída gorda. Por mi parte, os he enseñado todas las métricas que os quería enseñar. Es muy interesante ver estas métricas juntas para entender en qué punto estamos, ¿no? No están entrando compras de Bitcoin, tampoco están habiendo ventas muy fuertes, aunque hay mucha gente atrapada que no está dejando que el precio suba. Y por otra parte, donde vemos mayor interés es en la gente que se está apalancando. Muchos en longs, pero muchos más en short. Veremos a ver cómo sigue Bitcoin estas semanas, porque los vendedores se están cansando, pero todavía hacen falta compradores reales que metan buenas inyecciones. Hay demasiada gente apostando por esa subida antes de tiempo, antes de recibir una recomendación fuerte. Déjame en los comentarios cuál es tu opinión sobre Bitcoin, qué esperas de ello, si estás posicionado ya, si te estás esperando a comprar, si estás apalancado y todavía no tienes posición. Dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima.